Muy buenos días, amados amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su desayuno con campeones. Esperamos que en esta mañana usted sea desafiado, sea ah, pompeado, como decíamos hace algunos años, sea empoderado esta mañana, reciba esta mañana el amor de Dios y reciba la paz de nuestro Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una buena forma de empezar esta mañana en Desayuno con Campeones. Hemos cambiado la hora porque pudimos ver que de alguna forma necesitábamos hacer un cambio. Y número uno ha sido desafiante para mí porque estoy en en otra zona de los Estados Unidos y acá son las 6 de la mañana. Algunas personas, mi esposa incluida, me decía, pero ¿por qué estás cambiando la hora? Es muy temprano para ti, es las 6 de la mañana y yo dije, bueno, es desayuno con campeones y algunas personas querrán tomarse un cafecito, no sé si me ven la pantalla, pero estoy tomando mi cafecito esta mañana con usted. ¿De dónde nació Desayuno con Campeones? Bueno, número uno, usted está en sintonía con Iglesia Virtual Internacional, la red. Y el segmento de los sábados es Desayuno con Campeones, donde tomamos un tiempo para conversar con las personas, interactuar con las personas que entran. Algunas veces es una persona, otras veces es 10, otras veces es más. Pero, sin embargo, damos mensajes de motivación, mensajes de inspiración. Eso es nuestro objetivo. Y también entrevistamos a personas que han tenido o que están teniendo éxito o desafíos en sus vidas con el objeto de que juntos aprendamos. Hace algún tiempo, entonces, yo deseaba compartir un tiempo con personas en algún lugar, algún restaurante y tomarme un café, hablar de los temas de la Biblia, pero también temas de la vida, temas de la vida diaria. Porque muchas veces nosotros no queremos, por naturaleza humana, voy a decirlo de esa forma, no queremos hablar de lo que es los problemas en la casa o los desafíos que estamos teniendo. No muchas personas quieren hacer eso. De hecho, debido a las experiencias que se han tenido en la vida, muchas personas no quieren hablar de sus problemas o de sus desafíos porque desdichadamente el ser humano tenemos la tendencia a que si a otros les está yendo mal, pero a mí me está yendo bien, llego a tener cierto sentido de superioridad. Además de eso, siempre ha existido los chismes y no sé de usted, pero en mi caso, algunas veces he confiado en personas, les he dicho cosas personales y lo han usado en contra mía. Y es muy decepcionante que cuando usted confía en alguien, lo que le llaman, le clavan la espada o el cuchillo en la espalda, es muy decepcionante. Sin embargo, déjeme animarle, porque la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro semejante, así como amamos a Dios y como nos amamos a nosotros mismos. También explica la Biblia en el libro de Proverbios que el amor cubre multitud de pecados. Es decir, a través del amor a la manera de Jesús, nosotros podemos sobreponernos a esa traición que nos sentimos traicionados porque alguien nos dijo o usó el sarcasmo para hacernos sentir mal porque le dijimos algo hace algún tiempo, le confiamos algo. No sé si a usted les ha pasado, a mí se me ha pasado. Entonces, en Desayuno con Campeones damos ese espacio para que las personas que escuchan y que se sintonizan puedan interactuar y puedan pasar hasta de anónimas, no tienen que decir su nombre, o incluso muchas veces nos piden que no grabemos, entonces ponemos la grabación en pausa
y comenzamos a conversar de un tema delicado que la persona tuviera. Entonces, a medida que yo tenía ese deseo, decía yo, es que debe haber gente que quiera mejorar, que quiera exponer su situación y con el objeto de ayudarnos los unos a los otros y no con el objeto de destruirnos, decía yo en mí. Y mi anhelo era, yo quiero tener un grupo que en las mañanas nos sentemos a comer un cafecito, a tomar un cafezazo con pan e intercambiar. Y así fue como a través de la red comenzamos a tener esa reunión y comenzamos a tener Desayuno con Campeones, que es este segmento. Es una hora de motivación, de desafío y de inspiración bíblicos, donde esta mañana vamos a continuar, vamos a regresar con el tema A de restaurando las fundaciones de mi nación. Le damos la bienvenida a María Eugenia Blanco de allá de Soatá, en Colombia. También reconocemos su esfuerzo. Es una mujer que se esfuerza mucho, mucho, mucho por mantener su visión enfrente, por trabajar la visión que Dios le ha dado de tener un planeta más sano, un ambiente más sano, no solo para ella, sino para sus vecinos y otras generaciones. María Eugenia Blanco está allá en Colombia y tiene una, eh, en lo más reciente, ha puesto ha construido una máquina para hacer la pirólisis. Si usted no sabe qué es eso, le comento un poco, que es esencialmente convertir el plástico y producir gasolina. ¿Se puede imaginar eso? Usted agarra plástico, que tanto plástico que hay afuera es un desperdicio. Lamentablemente, el ser humano debemos reaprender a cuidar del planeta, pero gracias a Dios por personas como María Eugenia y otras alrededor del mundo que están pensando qué podemos hacer para aliviar el problema del plástico y producir alternativas de combustible. Para eso se creó EcoHuella. Así que gracias a María Eugenia por estar con nosotros y confiamos en Dios que la producción de tu combustible va a continuar, que Dios te continúe dando fuerzas, fortaleza, sabiduría, todo lo que necesitas para avanzar en el negocio, en tu empresa, perdón, lo cual es negocio, en tu empresa y que Dios te ilumine, porque para eso voy a unir lo que haces, María Eugenia, con lo que estamos tratando el tema de hoy, restaurando las fundaciones de mi nación. No sé si María Eugenia puede abrir su micrófono y darnos un comentario esta mañana o continuamos. Veamos si a veces está en un lugar donde no puede abrir su micrófono, pero veamos. María Eugenia, ¿estás disponible el día de hoy? Sí, señor. Buenos días, pastor. Buenos días. Saluda a los amigos de la YouTube y Facebook porque vamos a estarlo poniendo en otros medios y lo vamos a poner también en WhatsApp. Así que estoy muy orgulloso de ti. Ayer nos uniste eh, en un grupo de oración donde nos mostraste que estás ya produciendo combustible, gasolina para autos, motos me parece que es, y motos y no sé si también es para carros, Sí, Mario Eugenio. señor. Sí, señor. Sirve para motos, carros, maquinaria. Es igual que el combustible de las bombas. Sale Te con las puedes. mismas características Oye, estoy tan emocionado para con esto. maquinaria de campo. Para maquinaria también, ¿verdad? Sí, Mario, por eso ayer también, pues, sí, señor. Pues ayer adelante, después adelante. de tanto, digamos, espera y tantas dificultades, entonces, bueno, tomé la decisión a pesar de que estaba como regular de salud, pero yo dije, ya no me voy a dejar dominar más. Y fui con ese malestar y dije, no, en nombre de Dios voy a aprenderla. Y no, y fue pues muy emocionante. Y ahí fue cuando, bueno, ya cuando vi que ya llevaba harto rato
saliendo combustible y yo no sé, Dios como que me reveló ya mi grupo de la red y en una videollamada para que miren en vivo y en directo. Y por eso de inmediato, yo no sé por qué no había pensado en eso, en hacer nunca una videollamada, pero como que el Espíritu Santo me iluminó y de inmediato hice la llamada ahí al equipo para que vieran en vivo y en directo por la videollamada. Y pues no, pues contarles que sí, que Dios ha sido grande, se ha manifestado en este proyecto y pues que cuando Dios pone algo en nuestra vida, que sea nuestra misión, Él nos va dando como las herramientas, las conexiones divinas, todo, porque pues yo inicié con las uñas, estoy, pero ahí pues ya se han logrado bastantes avances, cambios y modificaciones en el equipo y mucha satisfacción al ver cómo Dios me respaldó en el día de ayer y siempre me ha respaldado a última hora. He tenido varias dificultades, pero las hemos logrado superar gracias a Dios y al equipo de la red que han estado ahí pendientes con oración, con ayuda económica, con los diferentes aportes, con las Sí, mentorías del pastor, de la pastora Delmi. Todas esas sí. mentorías me han ayudado muchísimo a mantenerme y a no desvanecerme. Bueno, y cómo te puedes, mira, y Luis Pinillos es un pastor también que allá está allá en Colombia, Barranquilla. Y Luis se está uniendo, mira, justo en tiempo, y lo voy a poner al día. Luis, muy buenos días. Gracias por estar Buenos con días. nosotros. Buenos días, bendiciones para todos. Luis, mira que esta mañana María Eugenia Blanco de allá de Soatá, también de tu nación, se ha unido con nosotros esta mañana y nos está poniendo al día en cómo ella ha avanzado en su proyecto de, escucha esto, Luis, convertir plástico en combustible para carros, para maquinaria, para motocicletas. ¿Cómo te parece eso, Luis? Una máquina. Ese es ingenio del cielo. Y sí, y sabes, quizá después se conectan, los conecto a ambos, porque Luis, sé que tú tienes el corazón de un pastor genuino, de alguien que se preocupa por la gente. Y María Eugenia también tiene un corazón genuino de recibir apoyo en oración y en capacitación en lo que es el discipulado. Así que estamos trabajando en todo esto. Y quién sabe, quizá en tu iglesia, Luis, también podríamos construir un proyecto como este de convertir el plástico en gasolina. Así que estamos pendientes, María Eugenia, qué lindo. Estoy muy orgulloso de ti de nuevo. Ah, esa idea de habernos llamado en un grupo de WhatsApp y darnos una videollamada cuando estás produciendo la gasolina en respuesta a tus oraciones, en respuesta a tu esfuerzo, fue una gran idea, como tú lo dijiste, inspirada por el Espíritu Santo. Así que confío en Dios en que a medida que nos continuamos esforzando, el libro de Josué nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que meditemos en la palabra de Dios y todo lo que hagamos, dice, está escrito, todo lo que hagamos va a tener éxito. Así que te felicito, María Eugenia, y después, más adelante, durante el día, te voy a llamar para que me pongas al día también de de tu granja de pollos, que es otro proyecto que estamos pendientes. Sí, señor, sí, pastor. Qué linda, te quiero Sí, mucho, señor, María así Eugenia, y es. quiero introducir a Luis Pinillos. Gracias, Luis, pastor. muy buenos días, Luis, gracias por estar con nosotros. A Pastor Luis de Barranquilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, feliz de poder conectarme. Justamente en el momento en que llegó la hora, pues hicieron una reparación al Wi-Fi y entonces, pero ya estamos aquí en el favor del Señor para servir en toda buena obra. ¿Y cómo ves esta noticia de una paisana, o no sé si es una palabra correcta, pero una otra persona nacida en Colombia que se esfuerza por ¿Cómo Colombia? ¿Cómo ves? está? Buenos días.
Sí, oye, Sí, señora. ¿cómo ves esto de que ella ha construido este prototipo de máquina y nuestro anhelo es, fíjate, Luis, producir 1 tonelada de plástico o procesar 1 tonelada de plástico al mes? Esa es nuestra, para comenzar, pues. ¿Verdad, María Eugenia? Esa es nuestra meta. Creo que ya se me atareó en el otro lado. Ok, está bien, María Eugenia. Voy a pasar con Pastor Luis. Pastor Luis, 1 tonelada de plástico queremos procesar al mes para convertirlo en combustible que es útil para los vehículos. ¿Cómo te parece esa meta, varón? Bueno, lo que me impresiona, hermano, aparte de ser una respuesta de biodiversidad, eh, Biodiversidad. eh, Gracias. es una respuesta también para mucha mano de obra que Sí, alrededor pueda surgir alrededor del reciclaje, que es otro punto también interesante, porque retirar ese plástico de, del medio ambiente, pues obviamente va a traer unos beneficios colaterales, ¿verdad? Entonces, sí. creo que el impacto es interesante para no solamente el grupo que esté trabajando en él, sino para la población en general. Ya. Y sabes que Luis, eventualmente, toma nota, los lunes a las 9 p.m., lunes 9 p.m., nos unimos con un equipo donde hablamos de principios del reino, los fundamentos del reino. Ok, Y los lunes hacemos una mesa redonda donde tocamos temas como ejemplo, creo que te mencioné esto la otra vez, como honestidad. ¿Qué claro. significa? ¿Cómo la estamos usando? ¿Qué dice Dios respecto a eso? ¿Cómo funciona en el reino de Dios? ¿Cómo funciona en mi vida diaria? Si tienes tiempo o me gustaría que te compartieras este tiempo porque te explico. Estamos hablando de restaurando las fundaciones de mi nación, restaurando las fundaciones de mi nación. Este tema es el tema que hemos estado procesando los sábados e interesantemente, gracias por haber aceptado nuestra invitación, nuestra invitación para hoy en la mañana, aunque sé que fue muy a la carrera, pero gracias por haber aceptado, porque queremos escuchar de ti. Pero mira qué importante es los lunes, donde sucedió que yo observé que muchos líderes y servidores de la comunidad, así como de las iglesias, ellos dan mucha información, pero no teníamos la oportunidad de conversar con otros para recibir mentoría. ¿Eh? Yo pienso que es importante eso. Y a Obvio. la vez, dentro de estos lunes, nosotros comenzamos a trabajar en lo que son los proyectos sostenibles del reino. Proyectos sostenibles del reino. Así como este proyecto de la pirólisis, también tenemos otro proyecto de granjas avícolas y tenemos otro proyecto de la sola, que es una planta acuática, después te explico, que trae beneficios para el consumo humano, así como de los animales domésticos, como las gallinas, los puercos y el ganado vacuno. Pero también es fertilizante para las plantas. Tenemos el entrenamiento y las conexiones disponibles, porque esto trae proyectos sostenibles para las iglesias. En este segmento que estamos trabajando ahorita en esta mañana se llama Desayuno con Campeones. Así le pusimos, Desayuno con Campeones. Y tocamos temas como este, Luis. Así que gracias por estar con nosotros. Y en unos momentos quisiera, por favor, te voy a presentar Salmos 11:3. Salmos 11:3 dice, cuando las fundaciones están siendo destruidas, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando las fundaciones están siendo destruidas, ¿qué pueden hacer los justos? Salmos 11:3. Y en este segmento de restaurando las fundaciones de mi nación, quiero que perdón, en Iglesia Virtual Internacional, la red, deseamos que el pueblo hispano comience a reflexionar de qué tan importantes
somos como hijos de Dios en estos tiempos en donde vives. Eso es lo que estamos persiguiendo. Que entendamos la importancia del pueblo hispano de ser hijos de Dios, de estar viviendo donde vivimos en este tiempo. Y si no se han dado cuenta, este tiempo es bien delicado porque oímos rumores de guerra, oímos hambrunas, la iglesia está siendo perseguida. Recientemente los Estados Unidos iba en declive como a 100 millas por hora, yendo hacia abajo con unas leyes ridículas, estúpidas, yo le llamo, no sé si es ofensa en público, pero así los veo. Unas leyes donde querían dictarnos qué tipo de comida comes, cuántas vacunas necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia, entonces, tenemos que reaccionar. Los hijos de Dios tenemos que reaccionar y buscar alternativas, como el ejemplo de María Eugenia. Hay otros ejemplos como tú, Luis, que, Luis, según tengo entendido, eres pastor, te dedicas a atender gente, tienes conexiones en varias iglesias, me parece, estás en Barranquilla. De acuerdo a lo que escuché, tú conoces, tienes conocimiento de lo que es Venezuela y la condición actual. Tu deseo es reunir a gente que ore por la nación de Venezuela, que interceda, porque de esto es restaurando las fundaciones de mi nación. Y escuché tu pasión, tu deseo el día de ayer, parte de ello. Y esta mañana me gustaría que tú te presentaras, nos dijeras, te mandé algunas preguntas que no sé si quieres trabajar con ellas o qué hay en tu corazón esta mañana respecto a lo que es las naciones, respecto a lo que es el hispano en el mundo actual. Adelante, Luis. Danos unos 20 minutos a media hora, el tiempo es tuyo, así que adelante. Gracias, gracias. Muy amable por el espacio y poder acercarme a ustedes a través de este medio. Mi nombre es Luis Alberto Pinillos. Ciertamente estoy acá en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Yo nací en Colombia, pero a la edad de, póngale usted, 14 años, hoy en día tengo 60 años. A la edad de 14 años me llevaron mis padres a Venezuela y eh, yo retorné acá al país hace aproximadamente 6 años. Eh, y durante mi estadía en Venezuela, pues a los pocos años conocí al Señor y desde allí le estoy sirviendo hasta la actualidad. Allá en Venezuela, pues inicié mi carrera ministerial con las asambleas de Dios. Entonces, actualmente, Dios me ha permitido coordinar una red internacional de migrantes cristianos, ¿verdad? Nuestra intención era de toda esa mm, migración que hubo de venezolanos, poder apoyar sobre todo a los hermanos en Cristo que salían en esa migración para que su llegada al país de recepción fuera la más digna posible y sobre todo de hacer un enlace con las iglesias locales para que fueran atendidos espiritualmente. Y luego nosotros extendimos nuestra función a alcanzar a aquellos migrantes que por alguna razón u otra se habían apartado del Señor o simplemente no pertenecían al cuerpo de Cristo. Entonces, ahí ha estado centrada nuestra acción ministerial. Dentro de esa acción ministerial, por 2 años y medio estuve en un departamento acá de Colombia, lo que sería un estado para ustedes, llamado Córdoba. Y durante esos 2 años y medio, pues me acerqué a las iglesias
y a los pastores para construir una obra social o humanitaria a través de las iglesias. Y entonces allí hicimos un trabajo muy interesante por 2 años y medio, apoyados en una fundación de Puerto Rico. Y bueno, hay una experiencia muy hermosa en proyectos, en esa proyección de la iglesia hacia la comunidad y sobre todo dentro del cuerpo de Cristo para que ellos tuvieran emprendimientos, ¿verdad? Y pudieran aprovechar el recurso que tenían a mano para, pues, avanzar, no solamente en lo espiritual, sino que familiar y socialmente pudieran tener una estabilidad. Entonces, hasta allí nos ha traído el Señor y las circunstancias que Venezuela está atravesando nos inspiró a adelantar algo que hacemos anualmente, que es la intercesión de los migrantes, ¿verdad? Dios a través del profeta ordenó que en las ciudades en que fueran, que llegaren, en los que Dios los envíe, pues allí tenían que orar para la paz y bienestar de esa ciudad, porque de ella dependía el bien de ellos. Entonces, eh, allí se ha centrado nuestro trabajo y en la actualidad, bien usted lo informó, estamos haciendo un encuentro de intercesión por Venezuela y estoy muy agradecido del Señor de todas las puertas que ha abierto para que el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo pueda unirse en esta intención no solamente de ser como digamos, un espectador de lo que está aconteciendo allá, sino que nosotros entremos en esa dimensión espiritual que es tan necesaria para apoyar a la nación en Venezuela. Eh, Luego de Y su amable invitación, estuve toda la noche reflexionando y me levanté en la madrugada buscando al Señor, en el sentido de qué podíamos nosotros compartir con ustedes. Y bueno, tengo aquí un pensamiento que quisiera hacerlo en voz alta con ustedes si me le es permitido. adelante, el tiempo es tuyo. Ok. Em, Me llevó el Señor a ese pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 3, el libro de Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan subían juntos al templo a una hora específica que llamaban la hora de la oración. Eh, Dice que a ese templo, en una de sus puertas, era colocado un hombre cojo de nacimiento, ¿verdad? Y que era colocado allí cada vez que había una actividad para que él pidiese limosna de los que entraban en el templo. Eh, y el pasaje nos narra de que tanto Pedro como Juan se dirigieron a ese templo y al entrar, pues se toparon con aquel hombre inválido y, y él pues les rogaba que le diesen una limosna, ¿verdad? Eh, y fue entonces cuando Pedro y Juan eh, fijaron los ojos en él y le piden que lo miren. Y aquel hombre, dice el verso 5, estuvo atento esperando recibir algo de ellos, esperando recibir algo. Obviamente él extendió su mano, esperaba una limosna, una dádiva, pero los apóstoles les dicen que de lo que tienen le dan y en el nombre de Jesús, pues de ese Jesucristo de Nazaret, le ordenan levantarse y para que recibiera salud y andara. Eh, pues el verso 7 nos dice que ellos tuvieron que tomarlo de la mano para levantarlo y así se afirmaron sus pies y tobillos, ¿verdad? En todo ese pasaje estuve reflexionando y para entender lo que el Señor quería tratar conmigo en ese momento, pensé un poco en el contexto de lo que estaba yo leyendo en ese momento, ¿verdad? Un contexto donde ciertamente los hechos ocurrieron en un templo
ocurrieron en un momento de oración y, y pues estuve meditando en que en ese templo iba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese momento, y tenían su templo para orar y acercarse a Jehová. Todos iban allá a buscar a Jehová y tenían su sacerdocio y tenían su ritual de cómo el pueblo de Dios había sido enseñado a acercarse a Dios en oración. Más sin embargo, este hombre iba pendiente de a ver qué le daban a él en medio de su circunstancia y de su necesidad. Entendí ese contexto y entendí que ciertamente ese era el templo para adorar a Jehová, pero inclusive el templo se llamaba el templo de Herodes y era el pueblo de Dios, pero era un pueblo que estaba sumiso o cautivo ante un imperio romano. Entonces, ese contexto estuve analizándolo y dentro de los personajes me centré en aquel que pues pensaba esperar algo de ellos, ¿verdad? Y pues pensé, este hombre ciertamente de nacimiento estaba lisiado, tenía sus pies de una manera pues en que no se afincó desde su nacimiento, pero toda su sistema cognitivo estaba sano, todo su resto del cuerpo estaba sano, tanto que pudo organizarse para tomar una decisión de ponerse en esa puerta, específicamente en esa puerta, no en otra. Hice un poco de investigación y esa puerta era por donde entraban los que tenían una posición económica, ¿verdad? Entonces, él fue estratégico, astuto para colocarse en el sitio adecuado dentro del templo donde él pudiera recibir de los que iban a orar. A pesar de su necesidad y de su, digamos, limitación, él no iba al templo a buscar a Dios, él iba a buscar a que alguien le diera algo. Dependía entonces, ¿verdad? Y supongo que aquellas personas que le llevaban y le colocaban cuando hubiese en esas reuniones, pues también recibirían algo de él después de trasladarlo, ¿verdad? No había taxi, no había nada de eso de transporte, pero estoy seguro que de lo recaudado que él tenía, pues también ellos recibían algo, ¿verdad? Entonces, me puse a pensar en las preguntas que bien me relacionó, que no las tengo aquí a mano, pero recuerdo la primera de ellas, decía, ¿qué obstáculos tenía yo en la pasión que yo ministerialmente estaba desarrollando? Entonces, fíjese usted que uno de los obstáculos más interesantes que he podido conseguir está precisamente en la estructura eclesiástica, en los sistemas religiosos que se han establecido, de los dogmas, de las filosofías que se han enquistrado en la comunidad, aún en la cristiana, ¿verdad? Entonces, eso para mí es importante mm, resaltando. Eh, pues este hombre buscó un mecanismo de vida y no era precisamente buscar a Dios y su milagro, sino pues tener una dádiva que lo pudiera mantener allí. Ahora, en escena también están los dos discípulos, los del camino, los creyentes de Jesús, y iban y se dirigían precisamente a ese templo donde estaban quienes habían entregado a Jesús y quienes habían participado a favor de su muerte. Aquellos que rechazaban a Jesús y no querían nada de la doctrina de los del camino, y ellos estaban dispuestos a perseguirlos donde estuvieran. Es decir, que Juan y Pedro iban a orar, pero iban a entrar, digámoslo como aquí se menciona coloquialmente, iban a la cueva del lobo, ¿verdad? A donde estaban aquellos perseguidores y aquellos que no creían en la doctrina o en
la visión de Jesús. Entonces, inesperadamente ellos llegan a ese sitio. Me imagino que no tenían certeza de lo que iban a hacer o lo que tenían que decir, eh, pero luego de que sucede ese milagro, de que ellos se acercan a aquel que esperaba algo de ellos y simplemente les da mm, la revelación del reino con poder, ora por ellos y invocan el nombre de Jesús y aún toman sus manos y lo hacen levantar. Entonces, encuentro yo allí ese momentum en que la razón, como usted me decía ayer, ¿cuál es la razón por la cual nosotros vamos a evangelizar o vamos a ser discípulos o queremos tener creyentes que estén con nosotros, ¿verdad? Eh, esa, ese fue el encuentro entre uno que no tenía una fe clara y certera y no estaba utilizando el favor y la gracia de Dios para sus necesidades, sino que esperaba era pues una dádiva y más nada. Entonces, eh, esa pregunta me cuestionó anoche, ¿verdad? ¿Para qué nosotros tenemos esta pasión de ir a llevar el evangelio, de usar estos medios radiales, tecnológicos? ¿Por qué clamar por un país? Pues, ¿qué buscamos con ellos? Entonces, ciertamente lo que yo entiendo es que debe haber un cambio en las circunstancias, en la situación de las personas que van a ser alcanzadas por el Evangelio. Debe haber un impacto que no solamente espiritualmente ellos renazcan, sino que verdaderamente el cambio sea evidente no solamente en su manera de pensar, sino que sus actos de ahí en adelante lleven a asumir una responsabilidad consigo mismo, con su entorno y con el Dios que le está salvando para también darle la oportunidad a otros que también puedan recibir de ese milagro, de ser cambiados, de ser transformados. Eh, Tanto fue la transformación que él entró nuevamente, al fin entró al templo y al fin entró alabando al Señor y al fin hizo todo un escándalo de alabanza, de adoración y sobre todo que saltaba, que corría y todos los que estaban allí pues ciertamente le reconocían como el que estaba a la orilla de la puerta esperando algo de ellos siempre, ¿verdad? Y ya era un hombre que estaba dentro del templo haciendo una adoración y una alabanza genuina. Y cuando fue confrontado, pues él lo único que dijo, bueno, aquí oraron, se manifestó el poder de Dios y ustedes también debieran conocer de esto que me ha acontecido, debieran Qué, disfrutarlo. qué precioso. Luis, perdóname que interrumpa por unos segundos. Ahí está tu conocido, tu amigo Héctor Pavas, también está con nosotros esta mañana. Y Oh, aquí estamos unidos en esta mañana escuchando del pasaje de Hechos capítulo 3 en cómo amén. un hombre está pidiendo algo a unas personas, en este caso creyentes, discípulos de Jesús, que ya ellos ya habían recibido una, voy a usar palabra transformación, ellos ya habían recibido un cambio y ahora viene este hombre acá pidiendo algo para sobrevivir y Dios entonces les muestra, les da a este hombre un cambio de vida. Héctor, saluda a tu amigo Luis, salúdanos, buenos días. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Bueno, qué bendición, qué bendición. El reparo de Planeta Rica, aquí de Colombia. Escuché una voz conocida y agudicé mi oído y Dios le bendiga, Pastor Pinillo, y a todos ustedes y esta mañana. Qué encuentro tan precioso. Sí, es precioso cuando nos encontramos de sorpresa con amigos. Y me gustó, gracias Luis. Veo esa pasión, escucho esa pasión de evangelizar.
Y gracias, estás respondiendo la respuesta de ¿para qué para qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? Y lo que estoy escuchando es que esperamos un cambio, una transformación. Usamos la palabra transformación desde el punto de vista bíblico de que una persona está en este punto en su vida, pero Dios la quiere transformado, lo quiere cambiado. Y la palabra transformación podemos encontrar la referencia en Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Eso, Luis, gracias. Gracias por responder. Y también mencionaste de los obstáculos que confrontas en respecto a lo que es compartir tu pasión. El tiempo apremia, sí, veo que tienes esa pasión, eso es lo que escucho. Y nuestro deseo, nuestro anhelo en la Iglesia Virtual Internacional, la red, es contribuir a que esa pasión, esa visión que Dios te ha dado, nuestro deseo es contribuir en algo, de alguna forma, para que juntos y incrementemos o expandamos, por decirlo de esa forma, el reino de Dios en nuestras vidas. Parte de nuestra misión es uniendo ideas y recursos para transformar individuos y naciones con el poder de Dios. Así que espero que sigamos eh, participando, continuamos conociéndonos un poco. Y por último, Luis, gracias por esa perspectiva de lo que es, nos pusiste hiciste lo que le llaman, creo que exégesis, donde nos pusiste en el tiempo actual nos llevaste a la historia en dónde, en qué tipo de puerta estaba, en qué época estaba esta persona. Eso ayuda mucho a los creyentes entonces a comprender. Y también lo estás actualizando en qué es en estos días lo que la gente anda buscando. La gente anda buscando sobrevivir, pero Dios no nos llamó para sobrevivir. Es más, el libro de Romanos, capítulo 8, dice que somos, pon atención a esto, eres más que un conquistador en Cristo Jesús. Dios no te ha llamado a sobrevivir, amado amigo. Dios te ha llamado a ser más que conquistador. Pero ¿dónde comenzamos? Bueno, regresemos a la escritura que el pasaje de escritura que nos compartió Luis, pidiéndole a Dios, escuchando la voz de Dios a través de otras personas, recibiendo mentoría, buscando consejería, buscando reunir personas de fe que quieran avanzar. Así es como crecemos. Por último, Luis, no, sé que no solo estás en vista con lo que es el inmigrante venezolano, sino también en sí el creyente, el creyente hispano alrededor del mundo. ¿Cuál sería tu mensaje para el pueblo de habla hispana? Un mensaje de fe, un mensaje positivo, algo que nos desafíe, pero que también nos dé esperanza. Adelante, Luis. Bueno, yo considero que en los tiempos en que estamos viviendo, Dios está permitiendo una serie de acontecimientos que a la sazón pueden parecer difíciles, contradictorios en algunos casos a lo que nosotros anhelamos y deseamos. Creo que el Señor está moviendo a todos para que nuestro confort no sea el elemento básico, sino que nosotros entendamos que toda esta explosión de situaciones y ese ir y venir de personas de un sitio a otro, yo lo veo así como cuando Jesús se encontró con aquella samaritana y ella ingresó a su pueblo y pudo traer consigo a varias personas curiosas de lo que Dios le había revelado a ella. Y el Señor mostró, mira, es que no estás viendo, ya la siega está madura, ya es un tiempo de cosechar.
Entonces, creo que nosotros estamos en ese momento estelar de la iglesia, donde las cosas están expeditas para que irrumpamos en ella con, sí, con creatividad, con innovación, con cosas como nuestra hermana acá en Colombia y esa maravillosa idea de un plástico y no hacer materia combustible. Eso es una ingeniería, eso es una capacidad, ¿verdad?, de usar los recursos que estén a mano para pues, no solamente mantenerse humanamente en la sociedad, sino que todo eso son plataformas que podemos usar para proclamar y alcanzar a los que todavía no están firmes o creyentes en el Señor. Creo que este es el momento ideal para que unamos conocimientos, experiencias, espacios, relaciones, medios y esa interrelación de todos en el momento en que los unamos hacia un propósito y un fin específico que es alcanzar a aquellos que están en dificultad para que el poder del evangelio sea transformador para ellos. Creo que eso es esencial ahora en este momento, unir nuestras capacidades, unir nuestros espacios, unir nuestras agendas, unir eh, todo lo que tengamos a mano para que sea útil en ese sentido. Creo que es lo más ahora urgente que hay, ¿verdad? Definitivamente no nos hemos reunido y unido como un cuerpo o como un reino, ¿no? Como un reino para poder establecer entonces las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Creo que debemos vivir y exponer esas virtudes para que los otros viendo pueda haber una luz en medio de toda esta tiniebla en que está la humanidad. Muy bien, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la importancia de recibir la revelación de la unidad en Cristo Jesús. Bien, el tiempo apremia. Gracias, Luis Pinillos, por estar con nosotros. Les recordamos que nos pueden contactar en la red a través de Facebook y YouTube, pero también nos pueden encontrar en WhatsApp. Si desean, les podemos incluir en un grupo de WhatsApp alerta, la red alerta, donde ponemos los anuncios de quiénes van a estar, a qué estamos persiguiendo y continuamos con la transformación de las naciones. Héctor, de lo que escuchaste, ¿nos tienes algún comentario? Y después del comentario, ¿nos podrías despedir en oración, por favor? Pues darle gracias a Dios que siempre está trayendo personas, porque Dios tiene un propósito con las personas, Dios tiene un propósito con cada corazón. Hablaba en estos días con el pastor Luis Pinillos y le dije, y lo repito hoy porque sé que él la tomó muy en serio, que Jesús no le falta jugar la última carta contigo. Y hoy se la jugó por el pastor Pinillos aquí en la Iglesia Virtual La Red. No sé qué tenga el Señor de última carta con el pastor Armando esta tarde, pero yo sé que Jesús se la va a jugar con el pastor Armando esta tarde. Y así con cada uno de los que estamos en la Iglesia Virtual La Red. Ese es un término entre los que nos gusta jugar, pero jugar en el sentido de llevar la luz, porque somos la luz de Cristo, somos la sal de la tierra. Y afuera están las tinieblas, y afuera están las necesidades. Ya está bueno adorar, alabar, escuchar la palabra de Dios en el templo, que es congregación y que es bíblico, pero ya está bueno también salir, como lo propone el pastor Luis Pinillos, como cuando la samaritana escuchó a Jesús, creyó a Jesús y salió de allí, que es como estar en la iglesia ya porque está Jesús viviendo en su corazón, pero no se quedó quieta, fue a avisarle a Samaria, mire, conocí a uno que creo que conoce toda nuestra vida. Esa es la carta que Jesús quiere jugar con nosotros, porque Él conoce qué va a hacer de nosotros esta tarde, qué va a hacer mañana, qué va a hacer, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Así que Él es también la comunicación y es la razón por la cual le doy muchas gracias a Dios de que nosotros podemos viajar hoy en día en el pensamiento sin tener que siquiera levantarnos a veces de nuestros asientos donde escuchamos en un día como hoy la Iglesia Virtual La Red. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque tu propósito es con cada uno de los corazones, Señor, que estamos presentes
y que también, aunque ausente, Señor Padre Dios, del momento actual, esto queda en las redes, Señor Padre Dios, quedan los mensajes grabados, Señor, y cualquiera de los que te quieran escuchar está en la palabra y está por las redes, Señor Padre Dios. Te damos muchas gracias porque sabemos que la suma de tu palabra es la verdad y que sea cual sea la palabra que tú tienes para nosotros hoy, es como el periódico de mañana, Señor, es actualizadísimo, Señor. Te damos muchas gracias porque tú tienes propósito santo. Enviamos una bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los miembros que estuvieron esta mañana acá en la iglesia virtual La Red, pero también a los que queriendo estar por alguna razón no pudieron estar o tal vez tienen algún inconveniente. También oramos, Señor, por sus necesidades personales, sus necesidades de salud, tal vez, sus necesidades económicas, sus necesidades laborales, sus necesidades de poner asuntos legales en tus manos, Señor Padre Dios, porque tú eres la justicia, la verdad, Señor, eres tú nuestro abogado, eres tú el Rey de Reyes, Señor de Señores, eres tú el justo, eres tú el que vino a hacer un intercambio divino a esa cruz y trajiste todo el bien del cielo y recibiste todo el mal de nosotros. Eres tú la Corte Suprema de Justicia, Señor. Todo el resto de este día y lo demás en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en nuestras labores, en nuestro trabajo, en nuestra economía, lo colocamos en tus manos benditas, Señor, justas, santas, fieles y poderosas. En el nombre de Jesús sea todo hecho. Amén y amén. Bendición. Amén, amén. Bueno, amados amigos, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Iglesia Virtual Internacional La Red, donde estamos trabajando con arrepentimiento, la reforma y la transformación. Continuamos también promoviendo la unidad para transformar con el amor de Dios. Estamos promoviendo la unidad para transformar con el amor de Dios. Recuérdense que para Dios nada es imposible. Le damos gracias a Dios por nuestro invitado especial Luis Pinillos desde Barranquilla, Colombia, y espero que hayan disfrutado este tiempo de compañerismo donde fuimos informados, fuimos desafiados, pero también hemos recibido esperanza de que hay una mejor manera para solventar la situación que estamos pasando. En lo personal, a nivel de familiar y a nivel de comunidad. Que Dios les bendiga, que tengan muy feliz día y gracias por haber estado con nosotros. Luis, estamos en contacto. Gracias, Amén. Héctor, y hasta pronto. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias, Héctor.